Este 1 de mayo, que ocurre en circunstancias tan dramáticas, el gobierno nacional y los empresarios no pueden seguir viendo a Colombia como un gran negocio, donde los trabajadores producen la riqueza nacional y donde los trabajadores pagan las crisis. Les recordamos que proteger el trabajo, que proteger los pequeños empresarios, que proteger a los pobres y la pobreza que ellos han creado, no solo es un deber ético y legal, sino que es una necesidad ineludible para reconstruirnos como sociedad. A los trabajadores les decimos que la voluntad colectiva no está confinada, que es el momento de pensarnos como comunidad, que es el momento de ser una sociedad crítica y activa, capaz de incidir positivamente en nuestras condiciones de vida y de empleo. Los trabajadores estamos reclamando, especialmente en el Día Internacional de los Trabajadores, el 1 de mayo, que especialmente el gobierno nacional de Iván Duque provea de los recursos suficientes y necesarios para atender la pandemia, especialmente toda la infraestructura que en salud se requiere y las garantías para que esos trabajadores gocen absolutamente todos de los elementos de bioseguridad. Y adicionalmente estamos exigiendo que para una cuarentena sin hambre el gobierno disponga de los recursos suficientes para una renta básica igual al salario mínimo para los desempleados y los informales que en este momento hay en el país. En este momento lo más importante es la vida de las personas. En medio de la pandemia, los trabajadores no debemos ser expuestos a condiciones inseguras para nuestra salud. Exigimos que el Estado y los empresarios protejan la vida de los trabajadores, que somos quienes producimos la riqueza. Queremos exigirle a las empresas y al gobierno nacional que extremen las medidas necesarias para salvaguardar la vida y la salud de los trabajadores en los sitios de trabajo. No queremos seguir lamentando más muertos producto del contagio por el COVID en las fábricas, en las empresas. Y por eso le exigimos al gobierno que respete la vida y la salud de los trabajadores. La Unión Nacional de Empleados Bancarios, UNEB, rechaza la medida del gobierno nacional de levantar la cuarentena y habilitar la producción de manufactura y del sector de la construcción el 27 de abril. Colombia no tiene una red hospitalaria que sea capaz hoy de salvaguardar la vida de los colombianos. Somos muy débiles en el tema de camas de UCI, de atención de calidad en los hospitales y en las clínicas. No hemos llegado a los picos de pandemia. En 5 días tuvimos un incremento de 1.000 contagiados en el país. Por lo tanto, este no es el momento para levantar la medida del confinamiento obligatorio a toda la sociedad. Las redes de transporte, de movilidad, de atención, de cuidado a los elementos de bioseguridad, las empresas no los han implementado. Es una medida demasiado ligera y que atenta contra la vida de los colombianos. Se debe privilegiar la vida, la salud de la sociedad colombiana por encima de otros intereses particulares. La Unión Nacional de Empleados Bancarios hace un llamado al presidente Duque a la sensatez y a la responsabilidad para sacar a la calle a miles de trabajadores sin garantizarles las condiciones de protección, tanto en la movilidad como de sus elementos idóneos de bioseguridad y acatamiento real de los protocolos de estas empresas. La justificación del gobierno no puede ser el argumento del aislamiento inteligente y trasladarle a los trabajadores la responsabilidad sobre sus propias vidas. De no corregirse esto, es enviarlos a la muerte, cuando se debe preservar la vida como derecho fundamental y no la economía. El presidente nacional de Sintraimagra, en nombre de nuestra organización sindical, queremos manifestar al gobierno nacional y a los entes territoriales que no estamos de acuerdo con la cuarentena inteligente. No queremos que el pueblo colombiano siga perdiendo vidas por el afán de reactivar la economía y la producción en nuestro país.
No queremos llorar más, compañeros. Por el derecho a la vida, Sintra y Magra le dice no a la cuarentena inteligente. Soy directivo de Sintra y Magra Junta Nacional. Soy afiliado al sindicato Sintra y Magra, su directiva seccional Yuno. Como directivo, como persona y como trabajador, exijo al gobierno y a los empresarios respeto por la vida de los trabajadores y sus familias. No queremos tener que llorar más, compañeros, por su avaricia y negligencia. La producción y el dinero se pueden recuperar. Por el contrario, una vida nunca se podrá recuperar. Sintra y Magra. Presente, presente, presente. Les comento, las empresas están utilizando los decretos del gobierno por ser servicio esencial de la energía y van mandando al personal a la calle a hacer labores de trabajo según ellos, entre comillas, para mantener los circuitos limpios, para mantener el servicio estable, hacer trabajos programados y preliminares que no tienen nada que ver con una emergencia. Ya tenemos en la ciudad de Bogotá el caso de un compañero que es directivo sindical y tiene en este momento COVID-19. Le salió COVID-19. Un llamado a las empresas, envíen a la gente a hacer los trabajos que sean realmente emergencias. Me presento ante ustedes, John Freddy Soto Sánchez, de la ciudad de Buga, miembro de la subdirectiva Buenaventura del sindicato Sintralecol. Les manifiesto que estoy en una cuarentena desde hace 14 días. Me hicieron la prueba de coronavirus y salí positivo. Esto es gracias a que las empresas prestadoras de servicio de energía no hacen las diferentes precauciones para tomar lo de este virus que se está presentando en el país. Ven la necesidad de sacar a las personas a cumplir labores que pues no son tan necesarias y que por ende uno se ve afectado en este sentido. Les agradezco, espero que Dios y la Virgen me iluminen y que me pueda recuperar, porque he pasado unas crisis bastante complicadas. Buenos días, mi nombre es Yolanda Corso, represento a la organización sindical SINDES, Sindicato Nacional de la Salud y Seguridad Social. Le exigimos al Gobierno Nacional durante esta pandemia garantías laborales, garantías para todo este personal que se encuentra en OPS tercerizados, sin derechos laborales, sin derechos a una seguridad social. Exigimos al gobierno elementos de bioseguridad para poder prestar nuestra atención con calidad y responsabilidad a todo el pueblo colombiano. Le exigimos que se les pague en todas las regiones del país donde se adeudan salarios a nuestros compañeros para que ellos puedan prestar una atención con responsabilidad. Soy Marisol Arias, Secretaria Nacional de la Juventud y la Niñez en el Sindicato Nacional de Trabajadores de Rama, Servicios de la Industria del Transporte y Logística de Colombia, SNTT. Los jóvenes y mujeres trabajadoras le exigimos al gobierno y a los empresarios respeto por la vida de sus trabajadores y sus familias ante esta negligencia y crisis mundial en salud. El SNTT siempre dispuestos al diálogo social constructivo. Representación a la organización sindical SNTT Subdirectiva Cartagena, le estamos pidiendo al gobierno y a todos los empresarios que respeten a la clase obrera y a sus familias, quienes estamos expuestos a un riesgo latente, el cual vivimos día a día. Señores, lo primordial es la vida por la cual luchamos. La economía puede esperar. Ustedes atentan contra el principio y nosotros lucharemos por él hasta el final, porque unidos somos más. Somos trabajadores de la empresa Recaudo Bogotá, afiliados al sindicato SNTT Colombia. Estamos exigiendo mejores condiciones laborales durante esta pandemia del coronavirus. Necesitamos elementos de bioseguridad confiables y con todos los estándares de calidad. Sin lucha no hay victoria. Sin lucha no hay victoria. Mi nombre es Vivian Acosta, directivo nacional del Sindicato de Trabajadores de Colombia, SNTT. Exigimos al gobierno y a las diferentes empresas
que respeten la salud y la vida de los trabajadores y de sus familias, que nos brinden las medidas necesarias de protección de bioseguridad en nuestros sitios de trabajo, para no seguir lamentando la muerte de varios compañeros por negligencia del gobierno y de sus empresarios en afán de reactivar sus ingresos. Esta situación no debe continuar, porque sin luchas no hay victoria. Mi nombre es Diego Alejandro Figueredo. Soy conductor del sistema de transporte masivo de la ciudad de Bogotá. Pertenezco a la asociación ASOExpress, sindicato de base de la empresa Consorcio Express. Quiero exigir al gobierno nacional, a la Alcaldía Mayor de Bogotá y a las empresas operadoras del sistema y demás empresarios que salvaguarden la vida de sus trabajadores, de nosotros los trabajadores. Recuerden que somos la base del progreso y el desarrollo de este país. Entonces exijo al gobierno que tome medidas para la defensa de la vida en esta temporada de pandemia del COVID-19. Tengan en cuenta la salud de los trabajadores y de sus familias. Somos la base del sistema económico, los trabajadores. Mi nombre es Wilson Gutiérrez, fiscal de la Asociación de Trabajadores de Consorcio Express. El día de hoy hago un llamado al gobierno nacional, a sus empresarios, a los ministerios, sobre todo al de trabajo y al de salud, que haya un respeto por la vida de los trabajadores y sus familias, que garanticen todos los elementos de bioseguridad para que sus trabajadores puedan ejercer con confianza su labor como trabajadores y a su vez estén protegiendo a su familia. Recordemos, señores empresarios, que el trabajador y el respeto por la vida del mismo es el éxito de ustedes como empresarios. Soy Jorge Sanabria Coca, líder sindical de la Asociación de Trabajadores ASOExpress. Le exijo al gobierno distrital y a Transmilenio un aislamiento seguro para los operadores del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá. También la protección de nuestros puestos de trabajo en esta época y en estos tiempos de crisis que estamos pasando. Soy Israel Agudelo, pertenezco a la organización sindical Sintracía y quiero decirle al gobierno y a los empresarios que no atenten contra los derechos de los trabajadores y sus familias en esta época de crisis por el COVID-19, ya que ellos son el motor para la sociedad y la economía en este país. Soy Omar Talaviña Vargas, dirigente nacional de Sintermenética, y le exijo al gobierno y a los empresarios que respeten la salud y vida de los trabajadores y sus familias. No queremos que el movimiento obrero siga colocando más muertos. La negligencia estatal y el afán de los empresarios en reactivar la producción es una combinación mortal. Un cordial saludo al pueblo de Colombia. Les habla Carlos Yair Trujillo, dirigente de la corriente sindical Ignacio Torres Giraldo. Exigimos al gobierno nacional y a los empresarios que respeten la vida de los trabajadores y la de su familia y la de las comunidades, porque no queremos que tener que llorar más a un colombiano debido a sus negligencias y a la ambición del poder a la economía a costa de la vida del pueblo proletariado. Soy Zuli Durán, integrante de la red Trabajo Decente Jóvenes Presentes, y más que una trabajadora soy madre, amiga, hermana, vecina, hija, y por ello le estamos exigiendo al gobierno más seguimiento a las empresas para garantizar la estabilidad laboral de todas y todos los trabajadores y así lograr de que nuestras familias no se queden sin un sustento en este tiempo de crisis. Mi nombre es Ana María Amado, trabajo para la Escuela Nacional Sindical y estoy afiliada a Sintra ONGs. Exigimos este 1 de mayo a todos los empleadores, al Estado, que garantice el derecho a la vida de todas las personas que laboran en este país, de todas las personas gracias a quienes día a día se puede construir la economía. Es lo mínimo que pueden hacer en este momento en que el COVID-19 está constituyendo una grave amenaza. Así que primero lo primero la vida
Primero la vida sobre cualquier expectativa de ganancia y vamos a seguir exigiendo eso. Primero lo primero, primero la vida. Desde el colectivo de abogados José Álvarez Restrepo, en el Día de los Trabajadores y las Trabajadoras, hacemos un llamado al Gobierno Nacional y recordamos que el derecho al trabajo digno es un derecho humano y por tanto no puede ser limitado ni restringido ni en estados de excepción ni en estados de emergencia. Hacemos un llamado también a la Corte Constitucional para que aplique el principio de progresividad y proteja el derecho de los trabajadores y las trabajadoras. Es urgente que el Gobierno Nacional decrete ya la renta básica para las personas más desprotegidas y así protejamos primero la vida antes que el dinero. Mi nombre es Luis Arturo Ortiz, soy el presidente de la seccional Bogotá de la Asociación Colombiana de Empleados Bancarios ACEB y el presidente de la CTC Bogotá y Cundinamarca. En estos momentos exigimos al Gobierno Nacional seguridad y garantía para los trabajadores que salen a laborar de los sectores de la construcción y el sector manufacturero, además de los que ya venían laborando. Pedimos dotar a los trabajadores de los elementos de bioseguridad, igualmente optar por mecanismos a fin de evitar las aglomeraciones en el transporte público y en los sitios de trabajo. Desde la CTC, nuestra central, recomendamos a las trabajadoras y a los trabajadores que la defensa de nuestros derechos está en primer plano y que los derechos son la armadura que tenemos frente a los ataques del neoliberalismo en tiempos del COVID-19. Por una justicia social y en paz, CTC presente. Karen Romero, directora del Centro de Atención Laboral de Cali de la Escuela Nacional Sindical, y hoy hago un llamado a que el Gobierno Nacional cumpla su deber legal y constitucional de proteger la vida, la salud y el trabajo en condiciones dignas de todos los trabajadores, de forma prevalente sobre los intereses de la empresa privada. El 1 de mayo siempre nos ha convocado a la necesidad de analizar las condiciones de desigualdad que se generan en el marco de las relaciones laborales. Este 1 de mayo, de manera especial, tenemos que analizar cuáles son esas condiciones de desigualdad que se están generando para millones de colombianos que se ven obligados a exponer sus vidas y las de sus familias a efecto de su sobrevivencia. A pesar de las medidas de aislamiento, los defensores y las defensoras de derechos laborales nos movilizamos para defender la vida, la justicia y la equidad en el marco de las relaciones laborales. Feliz y combativo 1 de mayo. Mi nombre es Daniela Aldana, hago parte de la Corporación Defense y este es un llamado a las empresas a cumplir con los lineamientos y protocolos de bioseguridad ante la emergencia del COVID-19, a cuidar a los trabajadores y no arriesgar sus vidas y las de sus familias. Y también al Gobierno Nacional a que vigile el respectivo cumplimiento de estos protocolos y que no siga arriesgando la vida de los trabajadores por mantener la economía. Que el trabajo no nos cueste la vida, no se puede activar la economía a costa de ella. Hola, mi nombre es Yurani Moreno, hago parte de la Corporación Defense. Me uno a esta campaña para exigirle al gobierno, a las empresas, a las ARL, el cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo, el cumplimiento en la entrega de elementos de protección personal a los trabajadores, que se fortalezcan estos sistemas, que cada empresa siga los lineamientos y protocolos de bioseguridad que deben seguir para proteger la vida de nuestros trabajadores. No permitamos que ellos sigan exponiéndose, que sigan arriesgando su vida en su actividad laboral. Por favor, protejamos a nuestros trabajadores. Desde la Corporación Justicia y Libertad queremos sumarnos a estas expresiones de conmemoración del 1 de mayo. Esperamos que este día sea motivo de reflexión para todos los trabajadores y trabajadoras de la importancia de los derechos en el trabajo, en especial en el marco de esta pandemia que nos ha recordado que del trabajo dependen muchos de los derechos que gozamos actualmente: la educación, la alimentación, la vivienda, la salud, la protección frente a accidentes, la protección frente a la contingencia de la vejez, son asuntos que están íntimamente relacionados con el trabajo. Por esto, los invitamos a que se unan a estas expresiones y a través de las redes sociales recordemos al mundo la importancia que tienen los trabajadores y las condiciones dignas y justas para todos y cada uno de ellos. Para que el trabajo no nos cueste la vida, relaciones laborales justas y democráticas ya.
El día de hoy rechazo las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional frente a la apertura de nuevos sectores económicos en el estado de emergencia. Es necesario que el Gobierno, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo entren a inspeccionar, vigilar y fiscalizar las diferentes empresas y determinar si cumplen o no con los lineamientos y protocolos en materia de seguridad y salud en el trabajo para evitar mayores contagios de trabajadores y para evitar la muerte de estos. Es necesario determinar si las empresas están cumpliendo con el distanciamiento social, al igual que con la entrega de elementos de protección necesarios para evitar el contagio. Hoy hago un llamado al Gobierno Nacional para que entre a cumplir y de esta manera poder protegernos todos. Desde el Centro de Solidaridad en Colombia rechazamos la negligencia sistemática de la empresa Brinza en Zipaquirá. Ayer tuvimos que lamentar la muerte del compañero Fernando García, afiliado directivo de Sintra Brinza. Su muerte fue a causa del COVID-19. Lo que sabemos hasta ahora es que la empresa Brinza no está siguiendo con los protocolos de seguridad para evitar el contagio del COVID-19. La pregunta que nos queda ahora es qué va a pasar a partir del lunes. Recordemos que Brinza es uno de los sectores exceptuados por elaborar insumos de primera necesidad, al igual que las empresas que van a salir el lunes como construcción y manufactura, que son las autorizadas por el gobierno para empezar a trabajar en medio de la crisis. Varios interrogantes tenemos al respecto. Uno de ellos es si las empresas que ya están exceptuadas de aislamiento no están cumpliendo con los protocolos de seguridad. Los trabajadores se nos están enfermando y se nos están muriendo al interior de las empresas. ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Qué van a hacer los alcaldes, gobernadores y demás para evitar que estas empresas que no siguen con los protocolos de seguridad dejen de seguir arriesgando la vida de los trabajadores? Primero la vida antes que la economía. Los trabajadores no podemos seguir poniendo los muertos para dinamizar una economía que solo favorece a unos pocos. Es por eso que este 1 de mayo le exigimos al Gobierno Nacional y a los empresarios que respeten la vida, que garanticen que los trabajadores pueden ir a ejercer sus labores en condiciones dignas donde su vida no corra peligro. No tenemos por qué llorar más muertos.